seguir de acuerdo con las diapositivas que les han sido trasladadas a sus direcciones de correo electrónico. Hoy nos corresponde ver el procedimiento para justificar la incomparecencia de las partes a juicio oral. Yo quisiera que siempre nos mentalicemos en la celebración de la audiencia y que imaginariamente nos ubiquemos en la celebración del día de la audiencia, porque es ahí donde tiene lugar el diligenciamiento de los distintos actos procesales del juicio a partir, ¿verdad?, de la iniciación del proceso, desde la demanda que dijimos que podía ser también oral o no, y posteriormente a eso ya vienen entonces los distintos actos procesales relacionados con la modificación de la demanda, con la contestación de la demanda, a donde no hemos llegado todavía, y por supuesto la presentación de las excusas, que tiene mucho que ver con la imposibilidad de alguna de las partes, porque no necesariamente va a ser solo el demandado el que se va a excusar, por supuesto que es lo más común, que se excuse el demandado, pero también el actor podría en algún momento determinado presentar excusa para dejar de comparecer al trámite del proceso. Entonces, las excusas van a ser el mecanismo para justificar la incomparecencia de una o de otra de las partes a el trámite del juicio, en particular a la primera comparecencia o primera audiencia del juicio oral, que es precisamente el escenario donde yo estoy rogándoles que nos mentalicemos para efectos de ir entendiendo cada etapa procesal de juicio y cada una de las instituciones que se va dando dentro del trámite del proceso. De tal manera que el procedimiento relativo a las excusas está normado en el artículo 336 del Código de Trabajo. Ese es el único artículo que se refiere a las excusas dentro del trámite del proceso específicamente. Ahora, esto relacionado con las excusas es bastante rígido dentro del juicio ordinario laboral desde hace aproximadamente 30 años. Fue modificado desde el año 1992 por el decreto 64-92, fue modificado el trámite de las excusas, que con anterioridad a eso era bastante más amplio. Las partes se podían excusar por distintos motivos y no únicamente por un solo motivo como actualmente ocurre, en distintas oportunidades. Eso quiere decir que yo como parte dentro del proceso podía excusarme varias veces y por distintos motivos y no solo por uno. Esto generaba, por supuesto, una anarquía dentro del trámite del proceso, un caos dentro del trámite del proceso que especialmente servía a los intereses de varios demandados, empleadores, que utilizaban el procedimiento de las excusas para entorpecer el proceso, para alargarlo, para demorarlo, porque eso fue, y todavía en algunos casos es la dinámica que utilizaron muchas veces los demandados para tratar de desesperar al trabajador dentro del trámite del juicio y forzar con esto a dos posibles escenarios, o que abandonara el trámite del proceso, desertara del trámite del juicio, por decirlo así, o que en un momento dado estuviera tan desesperado el actor, en este caso el trabajador, que aceptara cualquier fórmula de arreglo, por perjudicial que le fuera, para desistir del proceso a cambio de ya no seguir esperando que el proceso arrancara en algún momento. Eso motivó esta reforma de 1992 a través de ese decreto, el 64-92, y como consecuencia de eso, entonces se produce la reforma, entre otras normas, del 336, y entonces ya se regula el actual procedimiento que tenemos desde ese año para acá, y que ha impedido que las excusas se utilicen para entorpecer, para dilatar, para empantanar el proceso. Hoy ya no se pueden usar para eso, porque el procedimiento, después de ser tan amplio, se volvió tan rígido que ahora es materialmente imposible. Así las cosas, lo primero que tendríamos que ver es cuántas veces pueden excusarse las partes y por qué motivos. Actualmente, como lo adelantaba, las partes pueden excusarse una sola vez de comparecer a juicio. Las partes, me estoy refiriendo a las partes que son personas individuales, que son personas físicas. A esas se refiere esta posibilidad de excusarse una sola vez durante todo el juicio, una sola vez, y por motivo exclusivo de enfermedad. Esto quiere decir que además de que yo solo puedo excusarme una vez, solo puedo hacerlo si de verdad estoy enfermo, porque tengo
además, en el momento de excusarme, que acreditar el estado de enfermedad. Si yo no acredito el estado de enfermedad, no puedo justificar la excusa. Entonces, como ustedes pueden observar, es bastante rígido, ¿verdad? Una sola vez y por motivo de enfermedad. Si yo no estoy enfermo, aunque pueda tener otro evento que no me permita llegar a la audiencia, no me sirve de nada porque no me voy a poder excusar argumentando ese otro impedimento, que podría ser cualquier cosa. La celebración de un negocio imprevisto, la enfermedad de un pariente, lo que fuera, no se puede justificar. Porque, como decíamos, la única razón por la que yo como parte puedo dejar de comparecer al trámite del proceso es si yo no estoy enfermo, no es posible que yo me pueda excusar. Licenciado, buenas tardes. Entonces, disculpe, entonces dígame, ¿el abogado tampoco se podría excusar si él está llevando otra audiencia de trabajo y a la vez le queda esa otra audiencia que le tocaría excusarse? No, es que las excusas son aquí para las partes. Esto no es como penal, en donde el abogado es el que se excusa. No, ya, aquí gracias. Para las partes. Aquí si el abogado no puede llegar, que no llegue. Acordémonos que en el juicio ordinario ni siquiera es necesaria la asesoría, no es un requisito la asesoría profesional para comparecer a juicio. Ya hemos dicho que eso es un inconveniente, pero como estamos saliendo al paso de que el abogado pueda o no llegar, si el abogado no llega, pues no hay problema, la audiencia tiene que celebrar. Pueda o no llegar él y lo haga saber al juez de que él no va a poder llegar, bueno, eso que es lamentable que no venga, pues, pero el juicio igualmente se va a diligenciar. Sí, él no puede excusarse de comparecer porque las excusas no están hechas para que se excusen los abogados. En todo caso, si un abogado no puede llegar, pues yo me siento más seguro con un abogado conmigo dentro de la audiencia, busco otro que me acompañe. Se puede apersonar ahí mismo en la audiencia. Acordemos que el juicio es oral, yo no tengo necesidad de hacerle ver al juez antes de la audiencia que voy a cambiar de abogado o que voy a contar con otro abogado, además del que ya tengo, para que actúe en forma conjunta, separado, indistinta. No, simplemente lo llevo y ahí lo apersono, se apersona él mismo, ¿verdad? Y se introducen como para adelante. O sea que las excusas aquí son para las partes. Allá en penal sí son los abogados, ¿verdad? Los que se tienen que excusar porque, acuérdense, la defensa técnica, el hecho de dejar en estado de indefensión a los imputados en un momento dado dentro del juicio, todo eso es penado por la ley. E incluso se puede certificar, se ha acostumbrado a certificar lo conducente contra el abogado que deja de llegar a las audiencias, pues porque deja a su cliente ahí en estado de indefensión, de momento. Entonces, pero eso es allá, aquí no tiene nada que ver eso, aquí las excusas son para las partes. Entonces, el procedimiento es bastante rígido, como decíamos, y así es como lo tenemos que encarar. Pero además tenemos que tener presente que esto es para las personas físicas. Las personas jurídicas, y de una vez lo quiero aclarar desde este momento, las personas jurídicas dentro del proceso no pueden excusarse, porque la excusa está hecha para las personas físicas. Las personas jurídicas no se pueden enfermar, son incorpóreas, de hecho son fictas, se configuran, ¿verdad? O se hacen corpóreas a través de quienes ejercen su representación legal. Pero todas las personas jurídicas tienen más de un representante legal. Por lo consiguiente, si alguno de ellos se enfermara, puede comparecer el otro. Pero en todo caso, las personas jurídicas no se pueden excusar. No pueden dejar los representantes legales de las personas jurídicas de llegar a juicio e invocar el artículo 336 porque estas justificaciones para incomparecer a juicio son para las personas físicas que son parte dentro del proceso, no para las personas jurídicas, por la razón que acabo de agregar, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces por desconocimiento se comete el error de intentar justificar la incomparecencia de un demandado que es persona jurídica y por supuesto eso va rechazado in limine porque no se puede excusar la persona jurídica, como decíamos, debe tener más de un representante legal, entonces si este se enfermó que manden otro y no hay otra manera. Si no comparece, pues igualmente va a ser declarada rebelde o confeso según el caso, ¿verdad? Como ya vimos. Pero estos puntos es importante de tenerlo en consideración. Las personas jurídicas no se pueden excusar, porque las excusas normadas en el Código de Trabajo están hechas para las personas individuales y no para las personas jurídicas. Así están establecidas. Muy bien. Ahora, ¿en qué oportunidad procesal o en qué oportunidades procesales tengo yo como parte que no puedo presentarme a las audiencias o a alguna de las audiencias justificar mi incomparecencia? En otras palabras,
en qué oportunidades debo yo presentar la excusa para dejar de comparecer al proceso. Pues bueno, existen dos oportunidades para justificar mi inasistencia o mi incomparecencia a alguna de las audiencias del proceso, partiendo, por supuesto, desde la primera, ¿verdad? Desde la primera audiencia a juicio oral. La primera oportunidad me permite presentar la excusa en cualquier momento entre la presentación de la demanda, o entre la notificación de la demanda, mejor dicho, y la celebración de la audiencia. Supongamos que yo soy el demandado y un mes antes de la audiencia me notifica a ver si puedo llegar o no, ¿verdad? O si no voy a poder llegar, pues no tengo todavía ningún impedimento. Pero resulta que tengo un impedimento. Estoy enfermo y entonces, ¿cuándo debo presentar mi excusa? Pues en cualquier momento anterior al día y hora señalados para la audiencia. La audiencia, por ejemplo, es mañana jueves, a las 8 de la mañana, y yo resulto enfermo hoy, y el médico me dice que tengo que guardar reposo, que no puedo presentarme a ninguna actividad, y me expide el certificado. Entonces yo presento la justificación de mi comparecencia, la puedo presentar mañana, antes de la hora de la audiencia, que es lo aconsejable. Si la audiencia es a las 9, tengo entre las 8 y las 9 de la mañana para presentarla. Porque también, si me hubiera dado tiempo hoy antes de las 3 y ya la tenía, entonces la presento hoy, para que el tribunal sepa que yo mañana no voy a poder comparecer porque estoy enfermo y por eso me estoy excusando. Esa es la primera oportunidad que tengo. En cualquier momento anterior a la hora señalada para la celebración de la audiencia. En cualquier momento anterior, ¿verdad? Ahora, la segunda oportunidad es fundamentalmente derivada del caso en el que yo no pueda haberme excusado antes de la hora señalada para la audiencia. Por alguna razón, no me pude excusar antes de la hora señalada para la audiencia, entonces dispongo de una segunda oportunidad para presentar la justificación de mi incomparecencia, y eso debo hacerlo dentro de las 24 horas siguientes a la hora en que debió haber tenido lugar la audiencia a la que no pude presentarme. Otra vez el ejemplo, si la audiencia era a las 9, entonces yo tengo hasta mañana a las 8:59 en la víspera para presentar mi excusa, porque no la presenté antes de la audiencia. Ahora, aquí hay un detalle que hay que tomar en cuenta. Desde hace algunos años, a algunos jueces de trabajo de aquí, del Departamento de Guatemala, se les ocurrió razonar sobre que, aunque eran dos momentos para presentar la excusa, y así lo dice el 336, si ustedes lo leen, no cita ninguna condición para presentarla o antes de la hora señalada para la audiencia o dentro de las 24 horas siguientes, simplemente habla de las dos oportunidades. Pero algunos jueces acá, que si el certificado médico con el que se acreditaba el estado de enfermedad que permite excusarnos, decía o expresaba que el médico había evaluado al demandado, si era este que se estaba excusando, antes del día de la audiencia, entonces no había justificación para no presentar ese certificado con la excusa, con el memorial de excusa, antes de la hora señalada para la audiencia. Porque quería decir que lo había sabido antes y que tenía además el certificado antes, con lo cual lo podía presentar antes de la hora señalada para la audiencia. Entonces, cuando recibían la excusa, veían el certificado, y si en este decía que habían sido evaluados antes del día señalado para la audiencia, rechazaban la excusa. Porque decían que la excusa tenía que haber sido presentada antes de la hora señalada para la audiencia. Que la única manera de admitir una excusa en esta segunda oportunidad, es decir, dentro de las 24 horas siguientes a la audiencia que no se celebró por la incomparecencia del demandado, era que el demandado hubiera sido evaluado el mismo día de la audiencia. En otras palabras, que se hubiera tenido que enfermar el mismo día de la audiencia, momentos antes, y ahí hubiera sido evaluado, ¿verdad? Para poder justificar que por eso no se había excusado antes de la hora señalada para la audiencia, sino lo hacía dentro de las 24 horas siguientes. Ese criterio se sigue sosteniendo en los tribunales de aquí del Departamento de Guatemala. Yo personalmente discrepo con eso, porque el 336 literalmente establece simplemente las dos oportunidades. O que me excuse antes de la hora señalada para la audiencia, o bien dentro de las 24 horas siguientes, sin que esto condicione
que yo tuviera que haber sido evaluado para presentarla hecho las 24 horas antes, el mismo día en el lugar de la audiencia, o antes. No, no dice nada de eso. Entonces yo no puedo hacer restrictivo el contenido de las normas, el sentido de las normas. Lo que la ley no dice, no puede citarse en ningún caso. Porque si yo, con lo que la ley no dice, intento limitar el ámbito de aplicación de una norma, estoy haciendo restrictiva su aplicación y también su interpretación. Y eso no es permitido de acuerdo con la técnica jurídica. ¿Sí? En todo caso, me lo estoy sacando de la manga. Pero para prevenir, yo cumplo con hacerles saber a ustedes que esto así opera, por lo menos en los juzgados del Departamento de Guatemala. Si vamos a una provincia y presentamos una excusa, dentro de las 24 horas siguientes a la hora señalada para la audiencia, seguramente no la van a aceptar, sin ningún problema. Pero aquí, esa ha sido la interpretación que priva, que como decíamos, no es la más feliz, porque no es eso lo que dice la norma. Entonces, tenemos dos momentos en que se puede presentar o antes de la hora señalada para la audiencia, o bien dentro de las 24 horas siguientes a la hora en que debía celebrarse la audiencia, a la que la parte que se está excusando de comparecer obviamente no llegó. Licenciado, perdone, y al momento de que uno sea examinado por un doctor, pongámosle ahorita a las 9 de la mañana, y uno no se pueda presentar, la excusa, ¿quién la lleva? ¿El abogado que lo acompaña a uno o cualquier persona? Cualquier persona, uno manda el memorial con la excusa. Pues obviamente no la va a llevar uno, ¿verdad? Porque se supone que está... Exacto. O sea, si uno está enfermo, entonces, no puede salir, pues. Claro, no, es que no es así. No es así. El demandado que lleve el mismo la excusa, el mismo se está poniendo la soga al cuello, está metiéndose a la Bartolina en la cárcel y está tirando la llave en el baño. No. La excusa hay que mandarla a dejar, por supuesto, porque se asume que uno está enfermo. Entonces, si yo estoy enfermo, ¿cómo si pude llevar la excusa y no puedo llegar a la audiencia? No. Claro. Aquí la excusa se manda a presentar. Si hoy lo evaluaron y mañana la audiencia, tiene tiempo de mandarla a presentar antes de la hora de la audiencia mañana. Perfectamente. Okay. Gracias, licenciado. Uno con su abogado, le dice uno al abogado, estoy enfermo, no me voy a poder presentar. Entonces el mismo abogado dirá, bueno, entonces consiga su certificado médico, por favor, que lo evalúe su médico, me manda el certificado y yo voy a presentar. Así es como se hace. Ahora, lo importante de esto que estamos conversando, jóvenes, es que nos permite entender aquí con mayor claridad en qué momento empieza a correr aquel famoso plazo que vimos la semana y media anterior, cuando estuvimos hablando de la rebeldía y de la confesión ficta. El plazo dentro del cual debe dictarse tanto la sentencia por rebeldía como la sentencia por confesión ficta, que dijimos que era de 48 horas, contados a partir del vencimiento del plazo del que disponía el demandado para presentar la justificación con comparecencia a juicio. Aquí está claro en qué momento vence el plazo. ¿Cuándo vence el plazo del demandado para justificar su comparecencia a juicio? Dentro de las 24 horas siguientes a la hora en que tenía que haber tenido lugar a la audiencia a la que no llegó. La audiencia era hoy a las 10, entonces vence mañana su plazo a las 9:59. A partir de ese momento empiezan a correr las 48 horas para que se dicte sentencia por rebeldía y para que se dicte sentencia por confesión ficta, tal y como lo está anotando aquí la diapositiva que tenemos en este momento. Por eso aproveché para citarlo, para que retroalimentemos, recordemos y entendamos mejor, ¿verdad? Y con la explicación de las excusas entiende uno en qué momento va a empezar a correr esto de 48 horas, dicte la sentencia por rebeldía, por confesión, porque si no llegó a juicio y no presentó la excusa, entonces ahí empieza a correr el plazo de las 48 horas para que se dicte la sentencia por rebeldía o por confesión ficta. No sé si hay alguna otra duda respecto a eso. Ahora, ¿qué pasa, jóvenes, si después de haberse excusado, por ejemplo, el demandado por enfermedad, y se señala una nueva audiencia para, en todo caso, celebrar la que no se pudo celebrar por la excusa presentada en tiempo por parte de... Pero ¿qué pasa si ya con esa audiencia señalada persiste el estado de enfermedad? Es decir, ¿qué pasa si esta persona sigue enferma? Es
Es decir, estaba enferma antes de la audiencia que le suspendió y sigue enferma para cuando se vuelve a señalar la siguiente audiencia. Bueno, en ese caso, lo que debe de hacer es ser un mandatario para que en su nombre comparezca a juicio. Y el mandatario debe hacerle saber al juez que esta persona sigue enferma y acreditárselo con el certificado médico respectivo para efectos de que en el caso de que se haya propuesto la prueba de confesión judicial y el demandado esté obligado a prestarla en esa primera audiencia a la que no puede llegar porque continúa enfermo, entonces el juez permita que quien absuelva las posiciones que le iban a ser dirigidas al demandado en esa prueba de confesión judicial sea su mandatario también. Porque si el otro está enfermo, sigue enfermo y no puede asistir, entonces, y va a comparecer por medio de mandatario a juicio, entonces dirijámosle el pliego de posiciones al mandatario. Aunque haya sido el medio de prueba para prestarlo en forma personal y no por medio de apoderado. Porque el otro no va a estar aquí, podemos traerlo a la fuerza. Podemos suspender la audiencia esperando que se recupere, porque para eso existe la posibilidad de expensar un mandatario, de otorgar un mandato a un mandatario abogado para que comparezca a juicio en nuestro nombre, ¿verdad? O a un mandatario pariente dentro del grado de ley, como ya lo vimos. Pero lo que tendríamos que superar es el caso en el que en esa audiencia a la que el demandado no puede llegar porque continúa enfermo, tuviera que prestar la prueba de confesión judicial en forma personal. Entonces ahí, además de expensar al mandatario, hay que hacerle saber al juez que continúa enfermo y que entonces la prueba de confesión judicial se tendría que diligenciar con Dario y no con el demandado en vista de que éste no puede comparecer. Ese es un detalle importante que tenemos que verlo. No sé si entendemos esa parte. Licenciado, perdone, ¿y el mandatario nombrado puede ser el mismo abogado que lo auxilia? Claro, claro que sí. Los mandatarios, en primer lugar, como ya lo vimos en una clase anterior, al primer parcial, pueden ser los abogados, por excelencia. Y si no son los abogados, los parientes dentro del grado de ley. Entonces, el abogado que me está asesorando a mí en el juicio puede ser a la vez mi mandatario. No hay ninguna limitación. Perfecto, muchas gracias. No hay por qué, compañera. Bueno, entonces, ese es el primer caso aquí, ¿verdad? En el segundo caso dice, en el caso de que la excusa hubiera sido presentada en tiempo y debidamente acreditada, va a ser aceptada por el juez, obviamente, y deberá señalar una nueva audiencia. ¿Por qué me interesa este segundo apartado de esta diapositiva? Porque ahí está señalado cuál es el plazo, según el artículo 336 del Código de Trabajo, en el que el juez debe volver a celebrar la audiencia. Ojo con esto, no es señalar. Porque señalar bastaría con que digan qué fecha va a ser, sin importar cuál sea el plazo dentro del cual debe volver a celebrar la audiencia que se suspendió por motivo de la incomparecencia del demandado. Aquí el 336 le dice cuándo debe celebrarla. Celebrarla. Fíjense que esto es importante citarlo, porque hasta podría ser pregunta de examen privado, en cuanto a que es el único caso en todo el Código de Trabajo en donde se obliga al juez a señalar la celebración de un acto procesal dentro del plazo que le dice la ley. En ningún otro apartado del código vamos a encontrar una cosa parecida, porque tal y como ya lo explicamos, una de las características del juicio ordinario es que el juez tiene completa libertad para ir disponiendo los plazos en los que va señalando la celebración de las audiencias que se deban celebrar, ya sea porque se han suspendido o porque sean las audiencias que correspondan al juicio. Él tiene la facultad de ir en aras, por supuesto, ¿verdad?, de que el proceso sea más celérico y que la señale lo más pronto posible, se le ha dado a él esa facultad. Pero aquí este es el único caso en donde le dicen cuándo debe volver a celebrar la audiencia. Le taxan el plazo, una vez que la audiencia se suspendió por excusa del demandado, le taxan el plazo dentro del cual debe volver a celebrar esa audiencia que se suspendió y le dicen que debe celebrarla dentro de las 72 horas siguientes a la audiencia de la cual se excusó el demandado. Entonces, es un plazo bastante rígido, que sin embargo, ¿verdad?, lamentablemente no se cumple, eso hay que decirlo.
documentación de la mora judicial que pesa sobre la mayor parte de los tribunales de trabajo del país, en donde existe un sinnúmero de trámite y resolverse. Entonces, suena muy difícil la posibilidad de que dentro de las 72 horas siguientes a que se excusó este demandado dentro de este juicio estemos ya celebrando la audiencia, que en todo caso reponga esta que no se pudo celebrar. Eso sería lo deseable, porque es lo que dice el 336. Pero en realidad eso no ocurre así. Cuando se suspende una audiencia por excusa, el demandado, por ejemplo, normalmente la nueva audiencia se va a celebrar por barato, 3, 4, 5, hasta 6 meses después. Con lo cual ya el proceso se detuvo, ¿verdad? Ya se detuvo, ya un proceso que se detenga entre 3 y 6 meses por una excusa de una de las partes ya es un plazo y afecta, por supuesto, al demandante, al actor, que es el que tiene más urgencia de que su caso se conozca y se resuelva en los tribunales de trabajo, porque es el trabajador el que está siendo evidentemente afectado y que comparece a pedir justicia de una forma u otra, ya sea que demande prestaciones, ya sea que demande reclamo por despido injustificado, ya sea que reclame lo que reclame. Los juicios laborales impactan en la persona del trabajador y en la medida en que se hacen más largos, por supuesto que a quien damnifican es al trabajador. Entonces, este es el plazo en el que debe volver a celebrarse la audiencia. Se suspendió hoy, porque hoy presentó una excusa el demandado para dejar de comparecer a juicio, acreditó su estado de enfermedad. Entonces, mañana nos debería el tribunal de notificar la resolución en donde aceptó la excusa y en donde señala la celebración de la audiencia que no se celebró el día de hoy por la excusa, 72 horas después. Tendría que ser esta necesariamente el lunes de la semana entrante, para que se cumpliera con este plazo del 336, ¿verdad? Yo ya creo que he advertido, creo que lo he hablado con ustedes, que una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que en la realidad a veces sucede. Lo decía yo cuando estábamos en la presencialidad, les decía que lo que les enseñaba dentro del salón de clase, dentro de esas 4 paredes en donde estábamos, era la verdad y era lo que decía la ley. Pero de la puerta para afuera podían ser las cosas distintas, en contra de lo que decía la ley incluso, ¿verdad? Porque así es como funcionan las cosas en países como los nuestros, en donde es muy difícil pensar que la justicia tenga un nivel de organización que le permita absorber la demanda presentada por los usuarios de justicia en los diversos ramos. Y entonces eso al final presenta a la justicia como un elemento muy lentamente, aunque nuestra legislación laboral, si ustedes pueden apreciar al leer el código, presenta un procedimiento ordinario rápido, expedito, pero en la práctica eso no es así. No sé si estamos claros con esto. Vamos a ver la última situación de las excusas. Si hay preguntas, vamos interviniendo con confianza para que vayamos evacuando. Aquí esta diapositiva recoge lo que acabo de explicar, relacionado con que la nueva audiencia debe celebrarse dentro de las 72 horas siguientes, siendo, como ya dije, el único caso dentro de la legislación laboral en donde se taxa al juez de trabajo el plazo en que deberá volver a celebrar la audiencia que suspendió por motivos de las... Lo que, como dije también ya, difiere de la facultad discrecional que tiene el juez, por característica del juicio ordinario, para ir señalando los plazos en los que deban celebrarse los actos procesales del juicio. Él tiene esa facultad en aras de hacer que el proceso sea más rápido, que sea más expedito, ¿verdad? Pero acá, aún con ese, aquí se la limita y le obliga a que dentro de las 72 horas siguientes celebre la audiencia, porque el proceso ya se detuvo con la excusa. Entonces lo que se quiere evitar por parte del legislador es que el proceso siga detenido. Entonces ya se detuvo, cierto, se excusó, estaba enfermo, entonces bueno, sigamos dentro de las 72 horas, volvamos a intentar celebrar la audiencia para que el juicio arranque. A medida en que el juicio arranque, una vez se celebre la audiencia y si diligencia ahí todos los actos procesales del juicio por virtud de la concentración que ya aprendimos como principio, entonces ya va a quedar pendiente únicamente de repente algún acto de prueba que se deba recabar fuera de la audiencia y la sentencia, con lo cual habremos avanzado muchísimo. Pero si la audiencia no se celebra a 22 horas o a las 72 horas siguientes,
entonces el proceso sigue detenido. Y es incierto entonces cuándo se pueda resolver, mientras no señalemos el día y la hora para la primera comparecencia de las partes a juicio. No sé si hay alguna duda aquí, en este punto especialmente. Si el que se haya excusado puede hacer antes la audiencia, ¿será que el juez la adelanta o siempre se esperará las 72 horas? No, antes no se puede, porque para eso dice el 336, que deberá celebrar la audiencia 72 horas después. O sea, si ni siquiera logramos que se cumpla el plazo de 72 horas, menos vamos a... no soñemos con que si no se cumple el plazo que dice la ley, menos vamos a tener como resultado que la audiencia se celebre al día siguiente de que se suspendió. No hay que ser idealistas. Sí, no, yo sé que todos quisiéramos que el juicio lo iniciemos y lo resolvamos en la misma audiencia. Ya les expliqué que incluso una de las falencias ante la oralidad y ante la rapidez que asumió el legislador que debía tener el juicio ordinario laboral es que la sentencia, a pesar de que el juicio termine en la misma audiencia donde empezó, no se dicte ahí mismo. Para que fuera verdaderamente cereco, ahí limita la sentencia, pero se deja un plazo posterior dentro del cual el juez va a dictar la sentencia. Y eso demora el trámite del proceso. Entonces, esas ya son cuestiones del juicio. Aquí no nos vamos a poner a pensar, ¿verdad?, en que se va a poder celebrar esto antes de las 72 horas que dice la ley. Por eso yo los estoy invitando a que miren el 336. Dice, en caso se haya aceptado la excusa, el juez señalará nueva audiencia, la cual deberá realizarse dentro de las 72 horas siguientes a partir de la que no se realizó. Aunque dice dentro de las 72, y esto pudiera suponer que se pueda realizar mañana, si se suspendió hoy, o pasado, el viernes todavía, eso no es así. Lo que se ha logrado hace algunos años era que se celebrara efectivamente a los 3 días. A los 3 días de que se había suspendido, para cumplir con las 72 horas. Pero antes, materialmente imposible. Para poder absorber el ritmo de nuestra justicia laboral en Guatemala, en la condición en que actualmente se encuentra nuestra justicia, necesitaríamos no menos de unos 100 juzgados de trabajo a distancia solo en el departamento de Guatemala. En este momento tenemos 30, producto de una invención que hizo el organismo judicial de crear juzgados pluripersonales. O sea, nombrar 2 jueces por cada juzgado que existía. Entonces se supone que tenemos 30 jueces. Pero los tribunales como tales, cada uno de estos tribunales en donde hay 2 jueces en cada juzgado, son tribunales con una estructura muy débil, incapaz de poder responder a la gran demanda de actividad judicial que tiene cada juzgado. Son juzgados con poco personal, en otras palabras. Entonces son superados o rebasados por las circunstancias. Entonces es muy difícil, aunque cada juzgado tenga 2 jueces, porque no nos vamos a dedicar solo a dictar sentencias ya sin estudiar, sin que se hace la calidad de la sentencia que se va a dictar. Pues entonces podemos dictar sentencias horrorosas en donde se vio hecho a las personas. Entonces a eso va ligado el alto número de demandas que se presentan ante los tribunales de trabajo y en muchos casos, en las circunstancias actuales, la poca o ninguna experiencia de los auxiliares judiciales, que antes personas muy versadas y que ahora son personas con completa inexperiencia. Está bien que sean jóvenes, porque en la juventud descansa el futuro de todo, pero tendrían que ser jóvenes, estudiosos, con algún nivel de conocimiento, porque si visitamos los tribunales de trabajo actualmente, hay oficiales que no saben ni lado por lo redondo, y no tengo temor en decirlo, porque es la verdad. Y algunos jueces B, para completar los 2 jueces por tribunal, son jueces que han sido trasladados de ámbitos de la justicia que no tienen ninguna relación con el derecho laboral. Muchos jueces fueron trasladados de penal a ser convertidos en jueces de trabajo y no entienden tampoco sobre lo que están juzgando. Entonces, eso aumenta el nivel de problema que nuestra justicia evidencia. Y entonces es muy difícil en ese tema tratar de cumplir con los plazos. Si revisamos el código 1.1 en todos los actos procesales que corresponden al juicio ordinario, vamos a ver que este es un procedimiento que debiera de tardar más de 3 meses para ser resuelto en definitiva.
Y sin embargo, el trámite de un juicio ordinario en este momento puede demorar fácilmente 3 años y medio, por barato. Con lo cual eso es mucho tomando en consideración las aspiraciones que de la justicia en el ámbito laboral tienen las partes, especialmente los afectados, los trabajadores. Normalmente todos estos juicios de subsistencia se convierten en juicios, esos juicios ordinarios, mejor dicho, se convierten en juicios de subsistencia para el trabajador. Y un juicio de subsistencia que dure 3 años y medio no es de subsistencia. Primero me muero de hambre. Por eso es que el primer consejo que uno de abogado le da a un cliente, si uno trabaja con los trabajadores, es que busque otro empleo, que no espere que esto le vaya a resolver su problemática de necesidades familiares y económicas inmediatamente, porque el juicio va a demorar. Entonces mejor que lo tenga como un ahorro para dentro de 3 años y medio y que para mientras busque otra ocupación. Porque ¿de qué va a vivir? Si nos atenemos a que espere la sentencia del juicio, como les decía, primero se muere de hambre. Entonces ese es el problema en el cual gira el entorno de nuestra justicia laboral. Y que es el que nosotros tenemos que saber, más que nadie, porque siendo nosotros los que vamos a estar ahí, los abogados que vamos a tener a cargo la asesoría en este tipo de procesos, somos los primeros que tenemos que saberlo y debiéramos de ser los primeros que debiéramos de articular también a nivel nacional para hacer escuchar, ¿verdad?, la voz del gremio, la voz del profesional de derecho, interesado en que la justicia mejore en favor de los usuarios de la justicia, porque la justicia está hecha al final para los usuarios, para quienes esperan de ella la solución de los conflictos que ponen precisamente en manos de la justicia. No sé si hay alguna duda más. Gracias, Lick. Muy bien. Bueno, si no hay duda respecto a las excusas, pues tal vez hoy, antes o después de cenar, le dan una leidita al 336 para que pudiéramos recordar esto. Ya el fin de semana yo voy a preparar una guía por artículos, de todos los artículos por instituto procesal que corresponde al juicio, y se las vamos a subir para que sea más fácil que los ubiquen. Mi consejo es que ya con la guía ustedes empiecen a subrayar su código, a demarcarlo, ¿verdad? Algunos lo subrayan, otros usan pestañitas para ir señalando con colores los institutos que corresponden a cada parte de la actividad en el juicio. Pero lo importante es que con esa guía ustedes vayan identificando cada uno de los institutos procesales que corresponden al derecho procesal individual dentro de su... Pensando en sus exámenes, de manera inmediata en estos exámenes de este curso, y de manera inmediata pensando en su examen privado, porque al examen privado hay que llevar un código bien señalado, bien ubicado, porque ahí tenemos que incluso acreditar el manejo de código. Yo me tengo que examinar con mi código, y el examinador me puede pedir que yo le acredite, que le busque, a ver, búsqueme las excusas en relación a cuándo debe celebrarse la audiencia, búsqueme el artículo y me lo lee, por favor. Y si yo no leo el código porque nunca lo he visto en mi vida, porque no lo he abierto, o estoy esperando buscar las instituciones del ordinario buscándolas en el índice del código, 0 es lo que me van a calificar. Entonces, esta guía yo espero que les sea útil para estos dos objetos, compañeros. Para eso es que se las vamos a entregar. Muy bien. Pasemos entonces ahora a otro tema del programa. Me refiero a las excepciones. Las excepciones están contenidas, como lo dice la diapositiva, en los artículos del 342 al 344 del Código de Trabajo. En esos 3 artículos está todo lo relacionado a las excepciones. No hay ningún otro artículo que dentro del derecho procesal individual normado en el Código de Trabajo se refiera a las excepciones. En esos 3 está todo. Empecemos primero por establecer una definición de las excepciones para tener claro qué son las excepciones. Claro, estos son temas que ya en teoría general del proceso deberíamos de haber conocido, ¿verdad? Por eso el curso de teoría general del proceso es tan importante, constituye la columna vertebral de la carrera, porque ahí estudiamos todo el proceso, todas las instituciones procesales, ¿verdad? Entonces, ya debiera de ser un viejo conocido para nosotros el tema de las excepciones. Sin embargo, es bueno retroalimentarlo. Guillermo Cabanela la define así, dice: constituyen el título o motivo que como medio de defensa, contradicción o repulsa alega el demandado para excluir, dilatar o enervar, o sea, imposibilitar la acción o la demanda del actor. Este es el concepto, digamos, casi generalizado que se logra entrever en esta definición de Cabanela relacionado a que las excepciones constituyen defensas. Defensas en determinadas etapas del proceso, que además pueden atacar o la forma del proceso o el fondo del proceso. En general,
defensas que buscan descalificar, contradecir, repulsar o enervar, imposibilitar la posibilidad para el demandado de hacer, para el actor, mejor dicho, de hacer valer las pretensiones que ha expuesto en la demanda contra el demandado. En algunos casos simplemente en algunos otros casos por fondo, lo cual implicaría que ese tipo de defensa, que constituye este tipo de excepción que se ve en el fondo, que ataca el fondo, mejor dicho, se tenga que estudiar en la sentencia. De ahí ya estaríamos hablando de una de las clasificaciones de las excepciones. Por su lado, Couture las define de manera un poco más práctica. Dice, las excepciones constituyen el conjunto de actos legítimos utilizados por el demandado para defenderse del ataque que en su contra ha emprendido el actor por medio de la demanda. Este es una definición un poco más material, más pragmática, en cuanto a que la demanda en realidad constituye, ¿verdad? Constituye un ataque jurídico, legal, en contra del demandante, sobre la base de que el actor ejerce un derecho que solo puede ser reconocido por medio de la sentencia de un tribunal. El derecho ya existe, está en la ley. Pero para que me reconozcan a mí la exigencia de ese derecho reconocido en la ley en contra de este demandante, yo demando. Eso es atacar la posición del demandado. Contra eso el demandado viene y puede repeler la posición del actor expresada en la demanda por medio de estas defensas que constituyen las excepciones. Son actos efectivamente legítimos, ¿verdad? Normados en la ley, que me permiten atacar la posición del actor y de alguna manera descalificar el ataque que éste ha emprendido en contra de mi persona por medio de la demanda. Ahora, en una definición propia de este servidor, las excepciones constituyen en el derecho procesal laboral, específicamente hablando de las excepciones aquí, el proceso laboral, las defensas utilizadas por el demandado para atacar, por un lado, la forma de la demanda y buscar su depuración mediante la dilación del proceso. Y por otro lado, el fondo de las pretensiones expuestas por el actor, también en la demanda, por supuesto, con el objeto de desvirtuar o extinguir el derecho alegado por este. Aquí tenemos dos cosas en esta definición de su servidor. Lo primero es que tenemos una clase de excepciones que vamos a ver cuál es, que busca atacar solo la forma de la demanda. ¿Por qué busca atacar la forma de la demanda? Porque lo que quiere es depurar el proceso de errores, defectos u omisiones en los que el actor haya podido incurrir. Entonces yo como demandado tengo la opción, aunque he sido citado, emplazado para contestar la demanda en esa primera audiencia juicio oral, tengo la opción, antes de contestar, con el emplazamiento de contestar, simplemente, tengo la opción, primero, de interponer estas defensas, para buscar, primero, depurar la forma de la demanda. ¿Cómo depuro? Pues bueno, intento obligar a que el actor corrija los defectos, errores u omisiones que yo considero que la demanda tiene. Eso es el primer punto. Por otro lado, también estas defensas podrían atacar el fondo de las pretensiones expuestas por el actor en la demanda. Es decir, en todo caso, el derecho que el actor intenta se reconozca y se declare a su favor en contra del demandado. Esa ya sería otra clase de excepción que ya no busca depurar el proceso, sino que busca atacar el fondo de lo expuesto por el actor en la demanda en sus pretensiones para intentar desvirtuar o extinguir, ¿verdad?, el derecho que él pretende se le reclame. Esas son otra clase de excepciones, que no por eso dejan de ser excepciones, porque como ya lo decíamos, unas van a atacar la forma de la demanda y otras van a atacar el fondo. ¿Qué dije yo? Dependiendo la clase de excepciones a la que recurren, ¿verdad? Eso va a ser. Entonces, derivado de eso, vamos a encontrar excepciones que tienen una finalidad y excepciones que tienen otra finalidad. Y así llegamos entonces a la clasificación. A la clasificación de las excepciones. La primera clase de excepción a encontrar son las denominadas excepciones dilatorias. Estas son la sinonimia de lo que en el proceso civil son las excepciones previas. Allá se llaman previas y aquí se llaman dilatorias. El objeto aparentemente de las excepciones previas
en el proceso civil y de las excepciones dilatorias en el proceso laboral, aparentemente es el mismo. Aparentemente es el mismo. Depurar el proceso. Atacar la forma de la demanda. Ahora, sus efectos son los que son diferentes por virtud de los particulares principios que ilustran el proceso común y los que ilustran el proceso laboral. Entonces aquí tenemos que, por excepciones dilatorias, se entiende que son aquellas defensas, como ya lo anticipé, sin haber hablado todavía de la clasificación hace un momento, son aquellas defensas previas alegadas in limine litis. ¿Qué quiere decir ese latinazo de in limine litis? Sin entrar al litigio. Son aquellas defensas previas alegadas sin entrar al litigio y que normalmente versan sobre el proceso y no sobre el derecho material alegado por el actor. ¿Qué quiere decir esto? Que están atacando la forma, nada más. No están atacando el fondo. Por eso no versan sobre el derecho material alegado por el actor, que en todo caso ya sería el fondo de lo que él pretende con el planteamiento de la demanda. Tienden a corregir, dice, errores que obstarán a una fácil decisión. Aquí encontramos defecto legal en el modo de preparar la demanda, en primer lugar. Entonces, los defectos que hayamos contenido nosotros en la preparación de la demanda. También buscan corregir o evitar un proceso inútil. Es decir, en aquellos casos en donde lo que se ataca siempre es la forma de la demanda por virtud de que ya hay otra demanda, igual a esa, sobre el mismo objeto, en trámite en otro proceso. Y entonces hay litispendencia. Este también es un aspecto dilatorio. O impedir un juicio nulo. ¿Cuál sería un juicio nulo? El que se tramita ante un juez incompetente, por ejemplo. O el que se tramita entre partes en que alguna de ellas es o falta de capacidad o no posee el título de personería para comparecer al proceso. En general, lo que quiere decir este segundo párrafo, o sobre lo que quiere ilustrar, es sobre los diversos errores, defectos o omisiones. Vamos a poder atacar con el planteamiento de una excepción dilatoria. Y en el tercer párrafo dice, constituyen por consiguiente una eliminación previa, o sea, antes del litigio, como bien lo dice el latín que acabamos de ver del in limine litis, previa de ciertas cuestiones que embarazarían en lo futuro el desarrollo del proceso. Lo que se quiere evitar es que el proceso transite su trámite colmado de errores, defectos o omisiones, que después repercutan en una sentencia incongruente o una sentencia que valore que el juicio se celebró a pesar de errores o defectos que hacían imposible su celebración y se anula el proceso en la sentencia. Entonces, todo eso es lo que se busca evitar mediante la depuración de la forma de la demanda. Por eso es que las excepciones dilatorias, como ya lo dijimos, solo van a atacar la forma de la demanda, nada más. A eso se van a limitar. Sobre el fondo del derecho no van a hacer ningún pronunciamiento de ninguna naturaleza. Y ahí seguimos. La siguiente diapositiva. Y aquí vienen cosas bien importantes. El primer párrafo es importantísimo. Dice, su carácter dilatorio no radica en dilatar o alargar el trámite del juicio, como equivocadamente lo creen muchos, o como torcidamente se usan a veces solo para entorpecer el proceso, aunque se conozca por parte de quien promueve las elecciones que no tiene ningún futuro porque no existen errores, defectos o omisiones de corregir. Simplemente se presentan para ganar unos 6, 7 meses en el trámite del proceso, para suspenderlo y evitar que el proceso camine y alargar el trámite. Pero en realidad ese no es el tema en el que radica su carácter dilatorio. En entorpecer o alargar el proceso, no. El carácter dilatorio de la excepción dilatoria radica en demorar o dilatar el acto de la contestación de la demanda. ¿Por qué busca dilatar el acto de la contestación de la demanda? Porque lo primero que tiene que conseguir la interposición de la decisión dilatoria es que el proceso se depure. Cuando el proceso ya está depurado de estos errores, defectos o omisiones, entonces contesta la demanda del demandado y seguimos con el juicio. Pero antes lo depuramos, porque si no tenemos un proceso defectuoso que puede al final generar
una pérdida de tiempo más que cualquier medida dilatoria, porque llegamos a la sentencia con un proceso en donde hubieron una serie de errores, en donde posiblemente se vulneraron derechos de las partes y garantías además, y esto hace entonces que la sentencia contenga un pronunciamiento que no satisfaga las pretensiones del actor. Entonces el actor debe ser cuidadoso en elaborar una demanda que no contenga ninguna omisión que vaya a permitir, en primer lugar, el planteamiento de una excepción de estas, dilatoria, y en segundo lugar, la posibilidad de que si no se advierten los errores, defectos o omisiones, el juicio se tramite así y llegue a la sentencia, imposibilitando al juez que pueda hacer un pronunciamiento de acuerdo con la legalidad en virtud de los defectos, errores o omisiones que podrían impedir incluso el pronunciamiento. Entonces, lo importante de este primer párrafo es entender que el carácter dilatorio de la excepción no radica en entorpecer el juicio, en alargar el trámite del juicio, sino en dilatar la contestación de la demanda hasta que no se han depurado los efectos de errores u omisiones que puedan existir dentro del trámite del juicio. No sé si hay dudas, falta un minuto para las 7 y tendríamos que terminar la clase en este momento, pero me gustaría saber si esto hasta aquí, porque vamos a seguir en esta lámina, vamos a retomar en esta misma lámina la clase el día lunes. Ya está claro que hay clases toda la semana entrante, ¿verdad? Entonces, vamos a tener clase lunes y miércoles, el lunes vamos a retomar aquí en la diapositiva número 100. No sé si hay alguna duda. Bueno, supongo que no hay ninguna duda, con lo cual les deseo buenas noches, que tengan buen fin de semana y nos vemos el lunes. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, Lic.